Según Todd Netoleton, de Puertas Abiertas, muchos están eligiendo la fe en Jesús, con al menos 1 millón de musulmanes supuestamente abandonando el Islam para seguir el cristianismo. ¿Cómo está reaccionando el régimen ante esto? Se dice que han cerrado 50,000 de las 75,000 mezquitas, y está claro que no están aceptando bien esta situación. No es algo que haga feliz al régimen, y se están cumpliendo eventos proféticos en todo el mundo hoy en día, aunque muchas personas no están prestando atención. Por eso es tan importante tener una perspectiva bíblica del mundo. Todo creyente debe estar informado sobre lo que está sucediendo en el mundo, ya que muchos de estos eventos están alineados con las profecías bíblicas sobre el fin de los tiempos. Comencemos observando que está ocurriendo un cambio espiritual en muchas partes del planeta. Escuchamos mucho sobre la persecución a los cristianos o sobre cuántas personas están dejando el cristianismo, pero rara vez oímos sobre las increíbles conversiones que están ocurriendo y el creciente número de personas que se están volviendo a Cristo. Aquí es donde estas noticias confirman la palabra profética de Dios. En Hechos 2 y 17, la Biblia dice, en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán. La Biblia nos dice que, en los últimos días, Dios derramará su espíritu. Esto significa que habrá un movimiento de Dios, y veremos a personas de diferentes naciones, culturas y religiones siendo tocadas por el Espíritu Santo, arrepintiéndose y viniendo a Cristo. El siguiente evento profético en curso es el cumplimiento de Efesios 5, 15-17, que dice, por tanto, tened cuidado como andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por esta razón, no seáis insensatos, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Mantengamos presente la frase, los días son malos, mientras profundizamos más en este tema. Actualmente, las universidades están ofreciendo una variedad de cursos sobre brujería y magia, incluyendo asignaturas que examinan las cartas del tarot, crean libros de hechizos y analizan por qué algunas personas acusan a Taylor Swift de brujería. Según un artículo publicado recientemente por The College Fix, la Universidad de Princeton ofrecerá un curso titulado Hechizos, Visiones y Educación en la Fantasía y la Ciencia Ficción, que explorará novelas como Harry Potter y otras obras de fantasía para analizar las instituciones educativas, la cultura y la política. La Universidad de Taín está ofreciendo una clase para estudiantes de primer año llamada Magia Antigua y Brujería Moderna, enfocándose en la evolución de estas prácticas a lo largo del tiempo. Por su parte, el curso Historia de la Noche, de la Universidad de Yale examina cómo la noche se ha asociado con fantasmas, demonios, brujas y muertos. La Universidad de Georgetown también ofrece un curso sobre rituales, símbolos, chamanismo, estados expandidos de conciencia, posesión espiritual, magia, adivinación y brujería. Si crees que esto es solo un fenómeno estadounidense, te equivocas. En 2023, se anunció que la Universidad de Exeter, en Inglaterra, ofrecerá un nuevo máster en brujería, magia y ciencias ocultas en septiembre de 2024, debido al creciente interés de los estudiantes. Demos un paso atrás por un momento y veamos lo que la Biblia dice en Isaías 5 y 20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de las tinieblas luz y de la luz tinieblas, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hoy en día, estamos viendo cómo este versículo de Isaías cobra vida, ya que lo que es malo a los ojos de Dios se está llamando bueno por los hombres. Con respecto al tema del transhumanismo, una definición que se encuentra en los diccionarios describe el transhumanismo como el uso propuesto de la tecnología para permitir que los seres humanos desarrollen capacidades que van más allá de sus limitaciones naturales. Con esto en mente, hay un artículo interesante titulado, Transhumanismo, los multimillonarios quieren usar la tecnología para mejorar nuestras habilidades. Los resultados podrían cambiar lo que significa ser humano. A continuación, algunos puntos de este artículo. Muchas figuras prominentes en la industria de la tecnología han hablado sobre la creciente convergencia entre humanos y máquinas en las próximas décadas. Por ejemplo, Elon Musk ha expresado su deseo de que los humanos se fusionen con la inteligencia artificial IA para alcanzar una simbiosis con esta tecnología. Su empresa Neuralink tiene como objetivo facilitar esta convergencia para que los humanos no queden rezagados a medida que la tecnología avance en el futuro. Aunque las personas con discapacidades son los primeros beneficiarios de estas innovaciones, algunos creen que estas tecnologías podrían utilizarse para mejorar las habilidades de todos. Estos objetivos están inspirados en una idea llamada transhumanismo, que es la creencia de que debemos usar la ciencia y la tecnología para mejorar radicalmente las capacidades humanas y dirigir nuestro propio camino evolutivo.
Las enfermedades, el envejecimiento y la muerte son realidades que los transhumanistas desean eliminar, junto con un aumento dramático de las capacidades cognitivas, emocionales y físicas. Ahora, permítanme recordar que la Biblia dice en Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La Biblia también nos dice que estamos hechos de manera maravillosa y asombrosa. Pero veamos lo que hace el diablo, intenta imitar o perturbar la obra de Dios. Aquí hay algunos ejemplos: Adán y Eva en el jardín del Edén. Dios había creado el mundo y a los seres humanos, pero el diablo vino a corromper e introducir el pecado. Pensemos en los ángeles en la Biblia. Ellos son adoradores, mensajeros y guerreros que trabajan para Dios. Sin embargo, se nos advierte que el diablo se disfraza de ángel de luz, tratando de imitar a Dios. Dios también envió profetas, como Elías, Jeremías e Isaías, pero la Biblia nos alerta que el diablo será la fuerza detrás de los falsos profetas, que serán lobos con piel de cordero en los últimos días. Los transhumanistas a menudo defienden tres: superinteligencia, superlongevidad y superfelicidad. Podemos ver que todo esto está separado de Dios. Creo que esta filosofía del transhumanismo refleja la aspiración humana de ser como Dios, tratando de tener dominio sobre todo, incluida la muerte. El transhumanismo puede presentarse como un medio para crear una versión mejorada de la humanidad, pero yo argumentaría que Dios no comete errores. Nos dio exactamente lo que necesitamos cuando nos creó, ni más ni menos. Finalmente, me gustaría destacar la prominencia de los falsos maestros en los últimos días. Habrá un rechazo total de Dios en este mundo. Cualquier cosa que la palabra de Dios defienda será rechazada. Llegará un tiempo en que las personas desearán tener sus oídos cosquilleados, buscando un evangelio que les prometa bendiciones, pero que no exija arrepentimiento. Buscarán un evangelio que predique la prosperidad, en lugar de la verdad y la transformación espiritual. La vida sacrificial es algo que muchos evitan hoy en día. En cambio, muchas personas prefieren escuchar lo que agrada a sus oídos, en lugar del evangelio puro, que penetra en el corazón y confronta todo comportamiento pecaminoso. En 2 Timoteo 3, se nos advierte sobre la corrupción que aumentará en el mundo, indicando una completa degradación de la sociedad. Las personas serán traicioneras, impulsivas, calumniadoras, brutales, desobedientes a los padres, abusivas y sin autocontrol. No habrá reglas, absolutos morales ni límites de ningún tipo, cada uno hará lo que le parezca correcto a sus propios ojos. Y ay de quien se atreva a cuestionar las elecciones de vida de alguien. El versículo 5 nos advierte que muchos tendrán una forma de piedad, pero negarán su poder. La Biblia nos instruye a no tener nada que ver con esas personas. Vivimos en la era de los rebeldes religiosos, hombres y mujeres que aparentan ser piadosos, pero cuyos corazones están llenos de pecado y engaño. Harán las preguntas correctas, pero sus acciones seguirán respuestas equivocadas. Algunos incluso citarán las Escrituras, pero sus corazones estarán lejos de Dios y aún más distantes de su palabra. Con todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, siempre debemos buscar refugio en la Biblia. Dios ya nos ha advertido sobre lo que está por venir y los peligros que enfrentaremos, pero también prometió cubrirnos, protegernos y luchar por nosotros, como sus hijos. Por lo tanto, debemos adoptar una visión del mundo bíblica, donde prestamos atención a lo que ocurre en el mundo, pero nuestra paz y fe en Dios permanecen inquebrantables. Al hablar sobre su regreso, en Lucas 17, Jesús nos dice que recordemos a la esposa de Lot. Pero, ¿por qué recordar a ella? De todos los grandes personajes de la Biblia, ¿por qué el Señor nos dice que recordemos a esta mujer, cuyo nombre ni siquiera se menciona, conocida solo como la esposa de Lot? Jonás huyó del plan de Dios y terminó en el vientre de un pez. Noé siguió el plan de Dios y fue salvado. La esposa de Lot se desvió del plan de Dios y fue transformada en una estatua de sal. José confió en Dios durante traiciones y prisiones y, eventualmente, se convirtió en gobernante de Egipto. Sansón desobedeció las instrucciones de Dios y perdió su fuerza sobrenatural. Josué siguió el plan de Dios y las murallas de Jericó cayeron. Hay muchos grandes personajes en la Biblia, pero el Señor nos dice que recordemos a esta mujer. En Lucas 17, 26-35, Jesús nos advierte que el regreso del Hijo del Hombre será como en los días de Noé: la gente estará comiendo, bebiendo, casándose, comprando y vendiendo, hasta el día en que Noé entró en el arca y llegó el diluvio. De manera similar a los días de Lot, las personas estarán absortas en sus vidas hasta que el juicio de Dios llegue de repente. Jesús nos recuerda: recuerden lo que sucedió con la esposa de Lot. Si nos aferramos a este mundo, corremos el riesgo de perder la vida eterna. Es crucial entender que este mundo llegará a su fin, y solo lo que es de Dios perdurará.
La esposa de Lot se convierte en una advertencia para todos nosotros. No debemos aferrarnos a lo que el mundo nos ofrece, ya que todo esto es pasajero y puede desviar nuestro camino hacia Dios. Cuando la esposa de Lot miró hacia atrás, no fue solo un gesto físico, sino también simbólico. Miró hacia una ciudad que representaba todo lo que se oponía a Dios, un lugar inmerso en el pecado, lleno de depravación e inmoralidad. Su mirada atrás evidenció que su corazón aún estaba ligado a ese lugar. Al hacer esto, rechazó el llamado de Dios a la salvación, prefiriendo la comodidad temporal del pecado a la seguridad eterna que se encuentra en Dios. Su indecisión le costó la vida, lo que ilustra la seriedad de estar divididos entre el mundo y el reino de Dios. Jesús nos advierte a no cometer el mismo error. Nos llama a renunciar al mundo y a dejar de lado todo lo que nos impide seguirlo plenamente. En Lucas 5:33, Él dice, el que intente conservar su vida, la perderá, y el que la pierda, la preservará. Esto significa que, si continuamos aferrándonos a las cosas de este mundo, su riqueza, placeres, filosofías o estándares, eventualmente perderemos la vida eterna que Dios nos ofrece. Sin embargo, si estamos dispuestos a renunciar a todo por amor a Cristo, Él nos promete que ganaremos una vida verdadera y duradera. Lo que le ocurrió a la esposa de Lot sirve como un recordatorio claro: llevar una vida dividida entre Dios y el mundo es peligroso. Así como ella fue tentada a mirar atrás, nosotros también enfrentamos la tentación de volver a viejos hábitos, pecados y deseos mundanos. Debemos aprender de su historia y mantener nuestra mirada en Jesús, siguiéndolo con un corazón comprometido. Al reflexionar sobre nuestras vidas, debemos preguntarnos, ¿dónde están nuestros ojos? ¿Estamos atrapados en el pasado o en las tentaciones del mundo que nos rodea, o estamos caminando con fe hacia el futuro que Dios nos ha prometido? Así como Dios sacó a Lot y su familia de la inminente destrucción, también nos llama a salir de la oscuridad hacia una nueva vida en Cristo. Pero depende de nosotros decidir si seguiremos mirando hacia el pasado y a las cosas de este mundo o si avanzaremos, confiando plenamente en el plan de Dios. La esposa de Lot representa a aquellos que no pueden dejar atrás los lazos con el mundo. Miró hacia atrás con nostalgia, y eso le costó la vida. De la misma manera, estamos llamados a tomar una decisión clara: elegir a Dios sobre el mundo. Que podamos ser vigilantes y no permitir que nuestros corazones estén divididos. Que avancemos con los ojos fijos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Hebreos 12:2. Este mensaje nos recuerda poderosamente la seriedad de abandonar el pecado y comprometernos totalmente con Cristo. El ejemplo de la esposa de Lot es una advertencia sobre cómo incluso una mirada nostálgica hacia el pecado puede llevarnos a la destrucción espiritual. Cuando miramos al pasado, a viejos hábitos o tentaciones, corremos el riesgo de ser nuevamente atrapados en aquello de lo que Cristo ya nos ha liberado. El pecado, especialmente el pecado sexual, puede parecer atractivo y proporcionar una satisfacción temporal, pero esa satisfacción no es duradera. Eventualmente, todo lo que construimos fuera de Cristo se desmoronará. El mundo y sus promesas vacías nunca pueden sostener una vida plena y verdadera. Solo lo que está arraigado en Dios permanecerá. Hebreos 12:2 nos ofrece una solución clara: debemos fijar nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Cuando miramos a Jesús, recordamos que Él soportó la cruz y el desprecio por la alegría que vendría después, la salvación y redención del mundo. De la misma manera, estamos llamados a soportar la lucha contra el pecado, manteniendo nuestra esperanza y confianza en Él. No podemos permitir que la cultura a nuestro alrededor o el pecado nos desvíen de este camino. La lucha contra el pecado puede ser difícil, pero hay poder en la renuncia completa. Elimina aplicaciones, corta relaciones que puedan hacerte tropezar, y aléjate de todo aquello que pueda conducirte de nuevo al pecado. El arrepentimiento es un giro completo de dirección, no mirar hacia atrás como la esposa de Lot, sino avanzar con los ojos fijos en Jesús. Cuando elegimos seguir a Cristo, estamos decidiendo no volver atrás, ni siquiera para un pequeño vistazo. La advertencia de Jesús sobre recordar a la esposa de Lot es un recordatorio de que cualquier compromiso con el mundo puede costarnos todo. El pecado puede parecer inofensivo o tentador al principio, pero se infiltra lentamente hasta enredarnos por completo. Un pequeño vistazo puede transformarse en un ciclo destructivo que nos aleja de Dios. La buena noticia es que, en Cristo, siempre hay una salida. Él nos ofrece perdón, restauración y un nuevo comienzo, si estamos dispuestos a dejar todo atrás y seguirlo de todo corazón. Que podamos, como expresa el autor, decir con confianza: he decidido seguir a Jesús, y ahora no hay vuelta atrás, ni siquiera para una pequeña mirada.